Reciban todos un saludo en Cristo Jesús y nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Hoy me encuentro en un espacio distinto. Ya ustedes seguramente están acostumbrados a ver el video o la grabación, escuchando la reflexión del Evangelio y las lecturas de la misa desde otro escenario. Hoy me encuentro en la casa de mi hermana, en el apartamento donde vive mi hermana, y estoy en la habitación aquí de ella. Aquí ella vive con mi sobrinita. Tengo una hermana, estoy ahorita en Ocaña. Me tocó desplazarme desde Acarí porque mañana, si Dios lo permite, hoy martes, tenemos un encuentro con varios obispos de la provincia para tratar el tema de la paz. Yo hago parte, lo digo con toda la humildad, pero también con todo el compromiso y sabiendo lo que esto significa. Yo hago parte de la Comisión de Paz por el Catatumbo aquí en Colombia. Y fuimos solicitados, fuimos llamados por el señor obispo para reunirnos aquí en la ciudad de Ocaña hoy a las 3 de la tarde. Les comparto el Evangelio desde acá, desde la casa donde está mi hermana con la niña. Aquí me acompaña hasta los muñequitos de ella, vean, están los muñequitos de ella. La familia es muy importante, ¿no? La familia es supremamente importante en la vida de toda persona, del sacerdote, de todos y cada uno de nosotros. Oremos. Si ven que se mueve el video, yo le pido disculpas porque no traje las herramientas para grabar. No traje el aro de luz, no traje la base, lo que es el trípode, no lo traje, sino que estoy aquí grabando de una manera muy sencilla. Incluso tengo el celular encima de una canasta. Por eso estoy en una cama sentado. Por eso estoy aquí, estoy en familia, me siento aquí como muy serenito, muy relajado. Disculpen el movimiento de la cámara, listo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que sea el Espíritu Santo quien abra nuestro entendimiento, nuestra capacidad de saber comprender e interpretar el texto sagrado. Que nosotros, Dios mío, escuchando el Evangelio, podamos animarnos, Señor, para que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu amor en nuestra vida. Señor, llénanos de ti, Dios mío. Llénanos, Dios mío, de tu Santo Espíritu y ayúdanos, Dios mío, a comprender las Santas Escrituras. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Bendito seas, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender las Santas Escrituras, lo que ellas contienen, lo que nos quieres comunicar, Señor, que nos animemos cada día para que en todo busquemos tu glorificación, tu voluntad y el bien de nuestros hermanos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a tomar el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas en el capítulo 9, versículo 51 al versículo 56. Al llegar el tiempo de su partida de este mundo, Jesús resolvió ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. Estos entraron en una aldea de samaritanos para prepararle alojamiento a Jesús. Pero los samaritanos no lo recibieron porque iba camino de Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió, y se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que este Evangelio que acaba de ser proclamado dé frutos en nuestro corazón, frutos de paz, frutos de amor y fruto de santidad. Que cada día nos acerquemos a Dios con un corazón humilde. Miren, yo siempre tomo para leer las lecturas del día, primera lectura, el Salmo y el Evangelio de una guía que tengo todos los días. Se llama El Pan de la Palabra. Y el Pan de la Palabra trae la primera lectura, el Salmo, y la segunda lectura si es domingo. O entre semana, primera lectura, Salmo y el Evangelio. Y viene una reflexión del Evangelio.
Como salí del municipio, porque estaba lloviendo, me tocó salir pues rápido, se me quedó el pan de la palabra, es decir, el libro que tiene toda la estructura y sistematizada, muy bien organizada de, de la lectura que corresponde. No es un misal, no es un misal, es un libro, como dijo, es un guía, es una guía que trae 2 meses. Y esa guía me sirve para llevarla cuando voy a veredas a celebrar la misa. Pero al salir de la parroquia, de la casa cural, a lo que me monté al carro, se me quedó ese subsidio pastoral. Entonces me encontré aquí, en la casa donde está arrendada mi hermana, me encontré la Biblia. Es una Biblia para niños. Nuestra Sagrada Biblia dice una historia de amor. Me llamó mucho la atención. La niña, pues tiene 3 añitos y medio, y la niña pues puede mirar las imágenes que aparecen ahí, porque es una niña, es una Biblia para los niños. Pero miren qué interesante lo que dice esta parte, esta versión de la Biblia. Dice, último viaje a Jerusalén. Jesús corrige la ira en los apóstoles. Es decir, es una Biblia que en cada, podemos decir, pasaje bíblico, o en cada capítulo, o en partes, haciéndose un capítulo completo, pero en partes, sintetiza con una frase de qué trata sobre el Evangelio, de qué trata el Evangelio, y cuál es la frase o el eje transversal, el eje central, para que nosotros sepamos de qué trata el Evangelio. Y qué importante es que antes de ir a misa, las personas, mi querido católico, mi querido hermano, sepamos por lo menos de qué trata el Evangelio. El Evangelio de hoy, en este capítulo 9, versículos 51 al 56, nos presenta a Jesús que va camino a Jerusalén. Y en esta versión de la Biblia nos dice que fue su último viaje. Recordemos que estamos leyendo el Evangelio de Lucas, y el Evangelio de Lucas nos muestra a Jesús que va camino a Jerusalén. Sí, va camino a Jerusalén. Y en Jerusalén habían muerto antes de Jesús muchos profetas. Y yendo camino a Jerusalén, para llegar a Jerusalén o caminar hacia la ciudad santa, había 2 caminos. Todavía hoy hay 2 caminos, hay muchos más, pero en ese tiempo especialmente habían 2 caminos. Estaba el camino corto, y ese camino, pues por ese camino había que pasar por varias aldeas de samaritanos. Y estaba el camino más extenso, que era el camino más peligroso, porque se encontraban en el camino quienes decidían irse por ahí, pues se encontraban en el camino ladrones, que podían robar, incluso podían asesinar a otras personas, en este caso a los peregrinos o a quienes se dirigían a Jerusalén. En este caso, Jesús y los discípulos deciden cruzar por aldeas y por territorio de samaritanos. Y resulta que en una aldea los discípulos quieren prepararle alojamiento a Jesús. Por eso cuando ellos van a pedir hospitalidad, van a pedir alojamiento para ellos y para el Señor, pues cuando se enteran los samaritanos que son peregrinos que van camino a Jerusalén, se niegan a practicar la hospitalidad con los judíos que vienen desde Galilea. Recordemos que los judíos y los samaritanos, infortunadamente, no se la llevaban bien. El punto aquí, mis hijos, es que Santiago y Juan, recordemos que eran llamados los hijos del trueno, porque tenían un carácter bastante fuerte, los hijos del trueno. Y el Evangelio de hoy lo confirma. Ellos se llenan de rabia, se llenan de ira, se llenan de impaciencia. Me imagino dentro de ellos diciendo cómo es posible que esta gente, que estos samaritanos no quieran recibir a Jesús, al maestro, al rabí. Y no solamente era el maestro, no solamente era el rabí, no solamente era un profeta, sino que era el Mesías. Y aparte de ser el Mesías, los samaritanos y los discípulos todavía no sabían, no tenían conciencia de que tenían al mismísimo Dios ahí al frente. Y no se habían dado cuenta, ni los discípulos y menos los samaritanos. Miren ustedes que en la vida tenemos muchos signos y la presencia de Dios está ahí, está dentro de nosotros.
Dios camina frente a nosotros, camina a nuestro lado, está delante, está detrás de nosotros para custodiarnos, para mostrarnos el camino. Pero muchas veces, como dice una canción, no lo vemos, no lo reconocemos. Mucha multitud camina, pero no lo ve. Y peor aún, no lo quiere ver. Es lo peor. Pero vamos a detenernos sobre todo en la actitud de los dos hermanos Santiago y Juan, los hijos de Boanerges, los hijos del trueno. Ellos le dicen a Jesús, llenos de impaciencia, indignados, porque no los han querido recibir. Le dicen a Jesús, Señor, si quieres, pedimos que baje fuego del cielo para que los consuma. Pero Jesús los reprendió, los regañó, le jaló las orejas, como decimos aquí en nuestro país y en varios países latinoamericanos y seguramente en España, creo que también es una frase conocida. Jalar las orejas significa corrección, corregir. Jesús los corrige. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que estamos llamados a practicar la justicia. Recordemos las bienaventuranzas. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, hijos del Altísimo. La paz es un fruto del Espíritu Santo. La paz es un trabajo de todos nosotros, de todo ciudadano, de cada persona. Y máxime cuando se trata de cristianos, como en el caso tuyo, como en mi caso, donde estamos llamados a servir con alegría y a ser constructores de paz, a ser sembradores de paz y a ser puentes de unidad para construir una sociedad mucho más equilibrada. Hoy el Señor nos dice a nosotros en el Evangelio que la solución no es la guerra, la solución no es la violencia. La ira trae más problemas, el odio trae más odio, la guerra trae más guerra. Venzamos la falta de hospitalidad con el amor, venzamos la soberbia con la humildad, venzamos la lujuria con el control de sí mismo, venzamos la gula con el dominio de sí. Venzamos, mis hijos, la pereza espiritual con la oración sencilla, confiada y humilde al buen Dios que tanto nos ama. Pidámosle al Señor que aleje de nosotros la soberbia, la ira, que nos regale el Señor así como lo pidió tanto aquel santo San Francisco de Sales, llamado el santo de la dulzura o el santo de la amabilidad. San Francisco de Sales tenía un temperamento muy fuerte. Cuando era sacerdote la gente le daba miedo acercarse a él, literal, le daba temor. Pensaba la gente acercarse a él, pero él tuvo un momento donde ya dijo, ya no más, ya yo no puedo seguir así, ya yo no puedo ser, no puedo ser el mismo sacerdote iracundo, el mismo sacerdote lleno de odio, lleno de rabia, lleno de impaciencia. No puedo seguir así. Y comenzó a orar, a orar, a orar, a pedirle a Dios que le concediera un estado de ánimo sereno, un estado de ánimo muy comprensivo, muy equilibrado. Y Dios lo escuchó, porque Él siempre nos escucha. Y le concedió no solamente una serenidad, sino una amabilidad tal que la gente se quedaba sorprendida y decía, no es el mismo Francisco que nosotros conocemos. No es el mismo. Lo logró Francisco de Sales, San Francisco de Sales, con la oración, con mortificaciones, con ayuno, con humildad, lo logró. Y perseveró en la amabilidad. La gente se sorprendía de ver cómo de ser un hombre, un sacerdote tan lleno de impaciencia, tan iracundo, tan lleno de soberbia, cómo pasó de ese estado de vida o de ese hombre viejo a ser una persona nueva en Cristo Jesús. Pasar del odio al amor, pasar de la ira a la paciencia, a la mansedumbre. Que nosotros también podamos cada día crecer en santidad. No puedo terminar en este momento sin hablar de alguien, de un santo que celebramos hoy, que no es San Francisco de Sales. Hoy celebramos a San Jerónimo, 30 de septiembre, la memoria obligatoria de San Jerónimo. Unas palabritas muy generales acerca de San Jerónimo, acerca de su vida. San Jerónimo nació aproximadamente en el año 347.
Desde joven fue un muchacho inquieto con los temas intelectuales, con referente a la parte académica. Lo mandaron a estudiar a Roma para que estudiara filosofía, retórica y lenguas. Pero este muchacho, este joven sentía un llamado muy especial para dedicarse a la oración y para conocer el texto bíblico. Hasta el momento existían algunas traducciones del hebreo al latín, pero eran traducciones de la Biblia hebrea al latín, que algunas no correspondían con exactitud, no correspondían con la realidad. Habían errores en la traducción. El Papa San Dámaso I sabía la problemática con relación a la Biblia, las traducciones. Y por eso San Dámaso I necesitaba un traductor, pero un traductor sabio, un traductor lleno de Dios, un traductor, un hombre de oración. Pues bien, este hombre, Jerónimo, siendo un joven, un muchacho, habiendo estudiado y habiéndose preparado, se formó intelectualmente muy bien, se fue a vivir al desierto, aprendiendo el hebreo. Después regresa a Roma y el Papa San Dámaso I le pide la enorme tarea, la delicada tarea de traducir la Biblia del hebreo al latín. Le pidió, le encargó esta tarea enorme. San Dámaso regresa al desierto y San Dámaso se va también después para Belén, y en una celda muy cerca, en la gruta donde Jesucristo nació, donde el niño Jesús nació, pues en ese lugar San Jerónimo se sienta a traducir del hebreo al latín, que es lo que se conoce y conocemos como la Biblia Vulgata Latina. Esta Biblia Vulgata Latina, la Iglesia Católica fue la traducción oficial de la Iglesia durante más de 1000 años. Ya ustedes se podrán imaginar la importancia de esta traducción. La traducción resultó tan buena que el Papa San Dámaso I quedó admirado, porque el Papa preguntó a varios expertos en hebreo y también en expertos traductores que traducían de otras lenguas a latín, incluyendo del hebreo a latín, y los traductores quedaron sorprendidos. El Papa y los traductores, los intelectuales, dijeron: qué precisión para traducir de ese hombre, qué hombre tan sabio, qué hombre tan lleno de Dios. San Jerónimo pasó sus últimos años en esa gruta. Él estuvo al frente de una comunidad religiosa y los últimos años se la pasó escribiendo comentarios acerca de los textos bíblicos. Es decir, que San Jerónimo no solamente tradujo la Biblia del hebreo al latín, que es la Biblia Vulgata Latina, sino que este hombre de Dios hizo comentarios importantísimos, muy importantes y muy hermosos acerca de la Biblia. Ustedes lo pueden buscar, pueden ingresar a internet. Nosotros en el seminario, durante la formación de la teología y en filosofía también, llegamos, bendito sea Dios para gloria de Él, a tener en nuestras manos los comentarios de San Jerónimo. Son impresionantes. Dice uno: Dios mío, realmente el Espíritu Santo actúa de manera hermosa, de manera sencilla y de manera grande, de manera profunda. San Jerónimo es el patrono de los traductores, es el patrono de los bibliotecarios, es el patrono de quienes se dedican al estudio profundo, a la hermenéutica y al exégesis de la Biblia, es decir, a un estudio mucho más profundo de las Santas Escrituras. Pidamos que interceda por nosotros San Jerónimo y también que interceda por nosotros San Francisco de Sales. Que San Jerónimo interceda por nosotros para que cada día nos enamoremos del texto sagrado, de las Santas Escrituras, que la leamos, que la meditemos, que la saboreemos, que profundicemos en ella. Y San Francisco de Sales que interceda por nosotros, para que cada día seamos personas más amables, más serenas, más dulces en el trato con los hermanos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén. Bendiciones para todos. Un abrazo.